Muy buenas tardes, es un verdadero gusto estar aquí en este acontecimiento académico. Me congratulo de que varias de las universidades de este país se hayan involucrado en este proyecto, que como todo proyecto académico deberá dejarnos a todos importantes lecciones. Agradezco mucho a sus organizadores el haber tenido en cuenta a mi persona para abordar esta tarde durante algunos buenos minutos el tema el orden espontáneo versus el velo de la incertidumbre. Vamos a entrar entonces en materia a continuación. Cuando hablamos de orden, estamos refiriéndonos, por supuesto, al orden propio de la sociedad. Por orden, entendemos un estado de cosas en el cual una multitud de elementos se encuentran relacionados entre sí, de tal manera que con solo conocer una parte de dicha realidad, podemos tener expectativas altamente confiables respecto al proceder de los demás elementos. Dicho de otro modo, el orden nos permite actuar dentro de márgenes más o menos amplios de certidumbre. En este sentido, toda sociedad debe poseer algún tipo de orden, es decir, una cierta regularidad, coherencia y coordinación, porque de otro modo no es posible que las actividades cotidianas más comunes se lleven a cabo o que las necesidades humanas más elementales sean satisfechas. Es más, las ciencias sociales no existirían si no existiera el orden social. No sería posible el derecho ni la economía, la ciencia política ni la sociología sin la existencia del orden social. Por ello, a mi entender, todos los esfuerzos filosóficos y explicativos orientados a analizar la vida en sociedad tuvieron siempre como horizonte la cuestión del orden social, aun cuando los teóricos o filósofos no estuvieran conscientes de ello. Me atrevo a afirmar, en serio, que el más grande desafío que tienen entre manos los científicos sociales es el problema del orden societario. De cómo se aborde esa dificultad depende que se mantenga en pie cualquier discurso elaborado en el ámbito de las ciencias sociales. Esencialmente, son dos las visiones del orden social que se han desarrollado, aun cuando dichas concepciones hayan mostrado variantes en los diversos autores que las sostuvieron. Las diferencias de ambas posturas tienen que ver con el origen y la naturaleza del orden social. La primera propuesta afirma que el orden social es una creación deliberada del ser humano. Se funda en la idea de que no existe orden sin un ordenador. La segunda propuesta sostiene que el orden social es producto del proceso evolutivo de la cultura y descansa en la idea de que las acciones humanas tienen consecuencias no intencionadas, tanto como en la convicción de que existe un conocimiento disperso que no puede estar concentrado en la inteligencia de ningún ser humano. Veamos el orden como resultado de un plan concebido por un ordenador. El diálogo platónico, La República, es una exposición completa de las ideas que un filósofo racionalista como Platón tenía acerca del orden social. Aquí
no todos son capaces de captar aquel orden ideal que existe independientemente del querer y voluntad de los mortales, y por lo mismo, quien lo logra ha de ser revestido con suficiente poder como para emprender la tarea de ordenar la sociedad, de asignar a cada cual su sitio e indicarle a cada cual su destino. Platón consideraba a todos los mortales como seres ignorantes, incapacitados para penetrar el mundo de las esencias, y en cuanto ciudadanos los consideraba infantes inexpertos que han de ser conducidos y tutelados por el todo sabio gobernante. De hecho, comparaba la acción de gobernar con otras actividades como la de los artesanos en general, actividades en las que se maneja una materia carente de voluntad y se le va utilizando de acuerdo al plan o proyecto artesanal a plasmar. Así, debido a que en el ámbito de la sociedad mundana existe una intrínseca tendencia hacia el desorden, la armonía, la unidad, la estabilidad y el equilibrio, es decir, el orden, nunca se producirían desde el corazón mismo de la sociedad, y en consecuencia el orden social es necesario provocarlo, imponerlo. Afirma en su diálogo Gorgias que la virtud de cualquier cosa, sea mueble, cuerpo, alma, animal, no se encuentra en ella así a la aventura de una manera perfecta. Ella debe su origen al arreglo, a la colocación, al arte que conviene a cada una de estas cosas. Para Platón, entonces, no hay virtud ni orden, ni belleza ni armonía, si no es gracias al arte correspondiente y al artista. De manera enfática lo asienta en el mismo diálogo cuando dice: si echas una mirada sobre los pintores, los arquitectos, los constructores de naves, en una palabra, sobre cualquier artista, verás que todos ellos colocan con cierto orden todo lo que les viene bien y obligan a cada parte a adaptarse y a amoldarse a todas las demás hasta que el todo reúne la armonía, la forma y la belleza que debe tener. Todo arte, entonces, implica el dominio del correspondiente conocimiento. El artista es un perito, un experto en grado sumo. En consecuencia, el arte de gobernar no es más que el arte de imponer. Imponer orden a un todo que no lo tiene. El arquitecto social, el ordenador supremo, basándose en su excelso conocimiento, entiende que no hay tal orden en tanto y en cuanto no se tenga claro el fin supremo del Estado. Veamos cómo la teoría política platónica es construida básicamente sobre el supuesto de que el estadista o gobernante filósofo es quien conoce la naturaleza de los hombres tanto como la naturaleza del Estado. El problema, en consecuencia, no es si esa naturaleza existe o no, sino quién ha de gobernar, el que ignora o el que conoce tales naturalezas. La respuesta platónica ya la sabemos. Acertadamente, el historiador de la filosofía Wallen afirma que, como el artista, también el estadista se inspiraba en un modelo de belleza surgida en el impulso de crear una armonía ordenada al asignar las partes de la comunidad a las funciones correspondientes. El arte de gobernar, entonces, devino en la excelsa tarea de unificar graníticamente a la comunidad. Como dijo Platón, en una verdadera hermandad por medio de la concordia mutua y vínculos de amistad. Este es el primero y el mejor de los tejidos que envuelve en su sólida trama a todos los que habitan en la ciudad, siervos o libres. Su regio tejedor, sigue diciendo Platón, lo controla y vigila, y no carece de nada de lo que constituye la felicidad humana en cuanto se puede lograr la felicidad en una comunidad humana.
lo que no debemos olvidar es que el arte de gobernar así justificado dotaba a quien lo ejercía de poderes para eliminar cualquier obstáculo. El médico amputa si es necesario. El bordador de aquel tejido social, a su vez, puede eliminar a cualquier miembro del cuerpo político por la vía que considere más rápida o efectiva, o ambas cosas a la vez. Veamos ahora la idea del orden social espontáneo. La otra hipótesis que vamos a examinar afirma que el orden propio de la vida social surgió a lo largo de un proceso largo de ensayo y error en el cual las consecuencias no intencionadas de la acción humana jugaron un papel determinante. De acuerdo a esta opción teórica, las normas, tanto morales como jurídicas, que permiten a los seres humanos coordinar sus actividades y cooperar pacíficamente basándose en la división del trabajo, surgieron espontáneamente. Es por ello que el orden a que dan lugar se denomina orden espontáneo. Afirmar el surgimiento espontáneo de las instituciones que nos permiten convivir pacíficamente significa, como lo afirmó Adam Ferguson, que son resultado de la acción humana, pero no del humano diseño. En los inicios de esta corriente revolucionaria se encuentra quien dedicó esfuerzos particulares a encontrar una explicación valedera al surgimiento de las instituciones sobre las que descansa el orden social. Me refiero a Karl Menger, profesor de Economía Política de la Universidad de Viena. En su día, la escuela predominante era la del historicismo alemán, que enfatizaba la pura conveniencia política como explicación al surgimiento de las instituciones. Vale decir, la única razón había sido la coyuntura política del momento. Menger, no satisfecho con esta propuesta y auxiliado por la Escuela Histórica del Derecho, cuyo representante más importante era Carl von Savigny, arribó a la conclusión de que una institución como el dinero, que era lo que a él particularmente le interesaba, había surgido cuando alguien se encontró con un comportamiento que facilitaba la obtención de los medios o bienes que se requerían en un momento dado. Dicha conducta fue reforzada gracias a la obtención de los resultados deseados e imitada por otros por las mismas razones, hasta que se convirtió en un proceder generalizado, universalizado y aceptado por consenso. Dicho comportamiento se diseminó, alcanzando así el estatus de institución. Esta hipótesis explicativa del surgimiento del dinero como medio de intercambio se amplió hasta convertirse en una auténtica teoría de las instituciones. Es claro que para esta propuesta no solo el dinero, también la moral y el derecho surgieron espontáneamente sin que alguien haya salido a crearlos intencionalmente. Por esta razón, se considera que el orden a que dan lugar es un orden no creado deliberadamente, y para este tipo de orden, el papel y las funciones del aparato gubernamental de coerción es quizás la cuestión de mayor importancia. A continuación me refiero a algunos argumentos pro-evolucionistas a favor del orden social espontáneo. Las razones que asisten a autores como Friedrich August Hayek, Ludwig von Mises y Karl Raimund Popper, entre otros, para proponer que las instituciones sociales son resultado de un largo proceso evolutivo son variadas. En cuanto a esas razones, hay que mencionar, en primer lugar, el reconocimiento de que existen órdenes que no han sido creados deliberadamente por el hombre. Es decir, que existen órdenes denominados espontáneos. Estos son distintos a aquellos órdenes
creados deliberadamente y que por eso mismo encarnan la voluntad y la inteligencia del ordenador, y cuya disposición de los factores responde al interés del ordenador de alcanzar determinados y específicos fines. No resulta evidente a nuestro intelecto que el orden de la sociedad no ha sido diseñado deliberadamente. Pero, ¿por qué es imposible que la inteligencia humana haya diseñado el orden social? Pues porque A, es suficientemente complejo como para ser resultado de una razón, e incluye datos en número tal que ninguna mente es capaz de abarcar. B, es abstracto, en el sentido de no poder ser percibido, aprehendido por nuestras capacidades sensoriales. C, no posee ni responde a finalidades concretas de ninguna clase. Característica no demeritoria, pues precisamente por carecer de fines, permite que multitud de fines diversos puedan ser logrados. D, se mantiene no por un deseo explícito, consciente de los integrantes, sino por las acciones y comportamientos ajustados a una regularidad que en el pasado ha demostrado ser efectiva para la supervivencia humana. Y E, carece de capacidad para prever o establecer la posición que ocupará cada uno de los integrantes en el susodicho orden. Una segunda razón para afirmar el surgimiento de las instituciones de convivencia a partir de un proceso de ensayo y error es el reconocimiento de nuestra infinita ignorancia. Aunque desde Kant viene hablándose de los límites de la razón humana, sin necesidad de recurrir a argumentos tan engorrosos como los que elaboró el filósofo de Königsberg en su famosa Crítica de la razón pura, tenemos que reconocer las enormes limitaciones de nuestra razón en otras áreas que también integran lo que en globo llamamos conocimiento. Porque es necesario aceptar que conocimiento no es únicamente el que nos provee la ciencia empírica, las ciencias exactas o la especulación filosófica. También es conocimiento el práctico normativo. Aparte de la ciencia con su tendencia al control de los hechos, aparte de la filosofía con sus enormes construcciones abstractas, cito de la obra Los Fundamentos de la Libertad: tenemos a nuestra disposición muchos instrumentos, en el más amplio sentido de tal palabra, perfeccionados por los humanos, que nos facilitan la utilización del medio que nos rodea. Tales instrumentos son el resultado de experiencias de sucesivas generaciones que nos han precedido, y una vez que cualquiera de ellos está a nuestro alcance, se usa, sin conocer por qué es mejor o incluso qué sustitutivos tiene. Fin de la cita de Los Fundamentos de la Libertad. Por supuesto, el término instrumentos no apunta a meras herramientas mecánicas o materiales. Incluye también formas de conducta, instituciones, tradiciones que los seres humanos siguen, ajustando su conducta a ellas, pero de cuya función original no podemos dar explicaciones. Generalmente, sigue diciendo Los Fundamentos de la Libertad, el hombre no solo ignora por qué usa los instrumentos a su disposición de una forma o de otra, sino también hasta qué grado depende de que sus acciones tomen una determinada forma en vez de otra distinta. Usualmente desconoce hasta qué punto el éxito de sus esfuerzos viene determinado por su conformidad con hábitos de los que ni siquiera es sabedor. Esa ignorancia, mis queridos oyentes, consustancial al hombre, conduce a la perspectiva de que ha sido el ensayo, error, corrección, el proceso por el cual a lo largo del tiempo surgió ese tipo de conocimiento práctico o sabiduría plasmado en las instituciones. Así,
Las instituciones sociales no proceden ni de la invención ni de la planificación. Su génesis más bien se halla en la sobrevivencia de las normas que conducen al éxito. Es decir, proceden de la acción humana, pero no del humano diseño. Es más, los mencionados instrumentos son tales no solo en el sentido de haber demostrado su idoneidad práctica, sino en el sentido de haber contribuido a configurar o constituir la mente y la acción humanas. En la obra Derecho, Legislación y Libertad, volumen 1, leemos lo que sigue. El hombre es tanto un animal capaz de someterse a normas como de perseguir fines. Si logra plasmar sus propósitos, ello no se debe a que posea un conocimiento completo de los motivos que le inducen a observar determinadas normas, motivos que en realidad ni siquiera es capaz de enunciar, sino porque su capacidad mental y su actividad se rigen por normas que han ido evolucionando a través de un proceso de selección desarrollado en el seno de la sociedad en la que ha vivido y que de algún modo son producto de la experiencia acumulada a lo largo de las generaciones. Fin de la cita. El organismo que somos solo se torna confiable gracias a obedecer en el diario actuar una normativa impersonal que el tiempo y la experiencia nos fueron imponiendo. El ser humano es, podemos decir, el animal que sigue normas. Las obedece y somete su actuar a su jurisdicción no meramente por razones o motivos pragmáticos, sino porque no puede menos que proceder de esa manera si ha de vivir en sociedad. Llevó muchos siglos de fracasos, de ensayos frustrados y lento aprendizaje, el que los seres humanos fueran conducidos a la cooperación pacífica propia de la sociedad civilizada, basándose no en la persecución de fines idénticos, sino en el respeto a normas abstractas, impersonales. Se puede afirmar consecuentemente que al ajustar el hombre su conducta a tal normatividad, surgió espontáneamente un orden social basado en la pacífica división del trabajo. Así, cito de nuevo Derecho, Legislación y Libertad, la posibilidad de que los hombres convivan en paz y mutuo beneficio, sin que para ello tengan que pactar unos fines concretos comunes, sino solo sometiéndose a abstractas reglas de conducta, es tal vez el descubrimiento más importante que la humanidad haya hecho jamás. Fin de la cita. El animal que sigue normas no ha creado sus instituciones. Por el contrario, él es el resultado del proceso a través del cual las mismas instituciones surgieron. Hace miles de años la realidad era otra. Los grupos de cazadores o recolectores nómadas poseían un orden fundado sobre pilares distintos. En efecto, los sentimientos de pertenencia y solidaridad, las relaciones interpersonales cara a cara o de compromiso con la persona íntegra eran características de aquellos grupos primitivos. Los individuos perseguían finalidades comunes al grupo y la cooperación con extraños les era sospechosa. Constituían pequeñas comunidades cerradas que necesitaban mantenerse a la defensiva frente a la amenaza potencial que significaba todo lo desconocido. Aquellos hombres solidarios, todo sentimiento y todo instintos, recurrían fácilmente a actitudes hostiles y violentas hacia otros grupos e individuos. Esto, por supuesto, es propio del carácter tribal. Los cambios en tales grupos primitivos se fueron dando conforme ensayaban inconscientemente formas de coordinarse distintas de aquellas a las cuales estaban acostumbrados. El incremento en el nivel de vida a partir de las nuevas formas de cooperación, así como el aumento en las posibilidades de sobrevivir y perpetuarse, fueron hechos que fortalecieron los nuevos patrones de conducta.
A su vez, la emulación constituyó la forma prevalente de diseminación de aquellas formas de comportamiento novedosas. Friedrich Hayek opina que la sustitución de la respuesta instintiva por una conducta regida por normas llegó a constituir la diferencia sustancial entre el hombre y los demás animales. En su obra de 1988, La fatal arrogancia, afirma: lo que fundamentalmente distingue al hombre de los animales es la incidencia de las mencionadas restricciones culturales sobre sus respuestas innatas. Vistas así, las normas en referencia constituyen una auténtica información a tomar en cuenta a la hora de actuar. El hecho de que los datos constitutivos del orden social no sean más que hábitos, costumbres y disposiciones conduce a una perspectiva epistemológica igualmente peculiar. Conocimiento significa aquí orientación para la práctica, para la toma de decisiones. Lo que llamamos entendimiento no es, en último extremo, más que la capacidad del ser humano de reaccionar ante el medio con un tipo de comportamiento que contribuye a asegurar su propia supervivencia. De este modo, la mente no tiene como fundamental actividad la elaboración de normas. Al contrario, ella es resultado de un conjunto de normas no razonadas que se han adoptado por haberse demostrado en la práctica ser efectivas para la sobrevivencia y la expansión del grupo que las adopta. En el volumen 3 de Derecho, Legislación y Libertad, abunda Hayek más al respecto cuando dice: las normas de comportamiento a las que comprendió debería adaptar su comportamiento teniendo en cuenta la realidad circundante, constituyeron para él un dato más importante que el directo conocimiento de cuanto le rodeaba. Es decir, que el ajustar la conducta a determinadas normas, sobreponiéndose a las reacciones instintivas, puede considerarse como un tipo de conocimiento superior al escrutinio contemplativo del mundo. Así, resulta que la aprehensión conceptual de la realidad, aun cuando haya cuajado en ciencias y filosofía, no tiene un estatuto tan importante como ese conocimiento práctico normativo que ha asegurado la sobrevivencia del organismo humano. En mi opinión, lo que sucede es que incurrimos constantemente en un autoengaño. Creemos que así como hemos llenado los anaqueles de las bibliotecas con información conjetural acerca del mundo, de igual manera hemos sido capaces de crear o inventar las instituciones sobre las que descansa la convivencia social. Nos es muy difícil reconocer que el proceso es y ha sido totalmente a la inversa. La normatividad de la que no fuimos autores, por la que se gobierna la vida mental, ha posibilitado los logros de la racionalidad individual humana. Hállase la mente inmersa siempre en algún esquema impersonal de normas aprendidas, siendo su capacidad de ordenación de datos reales un simple reflejo adquirido del citado esquema cultural que, por lo tanto, toda mente individual debe considerar inamovible. A la vez, esas mismas normas, al posibilitar la cooperación a través de la división del trabajo, han facilitado los avances tecnológicos y científicos ulteriores. Supuesto lo anterior, Hayek considera que la sabiduría o conocimiento materializado en la normatividad es superior al conocimiento científico por dos razones. Uno, el conocimiento científico resulta de una mente o de un grupo reducido de mentes, en tanto que las normas atestiguan la experiencia de muchísimas generaciones. Dos, lo científico abarca un segmento reducido, seleccionado de la realidad,
mientras que lo normativo abarca a la totalidad del orden social y las actividades que se desarrollan en su seno, incluida la tarea científica y tecnológica. Contrario a los exiguos resultados que produciría un orden basado en sentimientos o impulsos primitivos, este orden extenso de cooperación basada en normas generales y abstractas resulta mucho más eficaz para producir aquellos bienes y servicios requeridos por individuos ajenos, lejanos y aún desconocidos. Casi todos ponemos nuestra aportación productiva al servicio de gentes que son para nosotros desconocidas, cuya existencia incluso ignoramos, mientras basamos nuestros propios ciclos vitales en el consumo de bienes y servicios facilitados por gentes que también desconocemos. Ahora bien, ello es posible únicamente porque nuestro comportamiento se adapta a ese marco de instituciones y tradiciones de carácter económico, jurídico y moral que hemos recibido y al que solo podemos incorporarnos sometiéndonos a unas normas que no han sido establecidas por nosotros y cuya verdadera función somos incapaces de comprender en el sentido en que comprendemos cómo funcionan las cosas que hemos construido. Para Hayek, dadas las anteriores anotaciones, el nivel de bienestar alcanzado en Occidente, la extensión del período vital de los hombres, así como la sobrevivencia de miles de millones de individuos que hoy por hoy pueblan el planeta, ha sido posible merced a obedecer normas y tradiciones. Normas y tradiciones como las referentes al cumplimiento de los contratos, el respeto a la propiedad y a la vida. Normas y tradiciones cuya función no somos capaces de entender del todo y que consiguientemente muchas veces no son de nuestro total agrado. Normas y tradiciones que constituyeron siempre el foco de ataque del neotribalismo enquistado en el corazón del socialismo y del marxismo y de todos los utopismos sociales. Es por esto último que en la fatal arrogancia se asienta que el grave error del socialismo de todos los tiempos no fue nunca una cuestión valorativa, sino fáctica. En cualquier caso, las conclusiones económico-sociales de tales doctrinas se desprenden de premisas equivocadas. Una de tales premisas es que la humanidad ha sido capaz de crear sus propias normas y las costumbres. Otra, que podemos inventar nuevas normas e innovar hábitos aún más eficaces. Cita de la fatal arrogancia. Porque el análisis de cómo fueron adoptadas determinadas normas de comportamiento y esquemas morales y de sus efectos sobre la evolución de nuestra civilización es fundamentalmente una cuestión de hecho. Fin de la cita. Y ese grave error en cuanto a los hechos condujo a pretender sustituir tales esquemas por otros, diseñados a fuerza de raciocinios cuya aceptación se intenta basar en la satisfacción de algún primitivo instinto. E insiste Hayek en que es vital realizar un análisis riguroso, concienzudo de este punto, no solo porque no ha sido suficientemente atendido, sino porque constituye un puntal importante de lo que yo llamo el neotribalismo. Conviene abordar con el debido rigor estas cuestiones, ya que admitir que el debate gira solo en torno a diferencias valorativas y no a la estricta apreciación de la realidad es lo que fundamentalmente ha impedido a los estudiosos del orden del mercado evidenciar con la necesaria claridad que el socialismo es incapaz de cumplir lo que promete. El socialismo y su variante, el marxismo, nunca, esto debe quedar claro, nunca fueron producto de las grandes masas obreras, sino de un grupo de intelectuales que jamás entendieron los límites de la razón humana. De este modo,
quedaron atrapados en una fatal arrogancia de tipo intelectual, queriendo orientar más inteligentemente la vida en sociedad, terminaron hundiéndola en el caos, en la miseria, en la intolerancia y en los crímenes de lesa humanidad que tan pronto, unos pocos años de terminada la anterior centuria, parece que ya hemos olvidado. Voy a entrar a continuación a tratar como último punto la incertidumbre en los asuntos humanos. Ante la imposibilidad de tenerlo todo a la vez, sinónimo de la imposibilidad de efectuar todos los cursos de acción posibles, el hombre ha de realizar una evaluación y escoger. La lógica de la escogencia descansa en ciertos principios, en determinadas verdades inherentes al humano proceder. Parte de que el ser humano es capaz de evaluar sus condiciones, discierne entre estados más o menos satisfactorios, decide actuar si piensa que un concreto proceder le conducirá a superar una situación de inquietud y a lograr otra de relativa mayor satisfacción. De esta manera, optar no es simplemente escoger, sino realizar la mejor elección. El mejor curso de acción háyase relacionado con los más urgentes fines. No se sacrifica lo más valorado por lo menos valorado. Al contrario, el fin menor realmente resulta pospuesto o sacrificado en aras del mayor valor. La decisión orientada de esta manera está emparentada con un eudemonismo psicológico. ¿Para qué negarlo? Los seres humanos tendemos a la felicidad, a la satisfacción, y huimos del malestar que nos inquieta. No cabe oponer, sin embargo, objeción alguna a la costumbre de definir el actuar humano como la búsqueda de la felicidad. El eudemonismo y el hedonismo afirman que el malestar es el incentivo de toda actuación humana, procurando ésta invariablemente suprimir la incomodidad en el mayor grado posible, es decir, hacer al hombre que actúa un poco más feliz. Claro, esta posición ha acarreado críticas a lo largo del tiempo. Hay que leer el capítulo 17 de La acción humana, titulado El gobierno y el mercado, para enterarse de las respuestas que tales críticas merecen. Puede decirse que la crítica más socorrida ha sido la de constituir un principio egoísta, destructor de la vida en común. Con Ludwig von Mises sostenemos que si la conducta en lo externo se ajusta a las normas propias del orden espontáneo, la intención eudemonista no obsta para que el interés individual coincida con el interés de los demás. Al analizar aquellas posturas que insisten en señalar y condenar el supuesto egoísmo promovido por el eudemonismo psicológico, el célebre economista austríaco descubre que en el fondo tales doctrinas o aparatos conceptuales lo único que persiguen es el control de la vida social, la dirección centralizada de los procesos económicos, partiendo de juicios de valor que creen más elevados. Tarea totalmente acientífica que acaba por intervenir en el orden propio de la sociedad. Según Mises, no obstante, no es necesario manipular procesos e individuos con vistas a la coordinación y armonización de intereses en la sociedad. Lo que armoniza, dice Mises, las acciones de los individuos con el sistema social de producción en su conjunto, es el hecho de que cada uno no hace sino perseguir sus propios objetivos. Al no impedir que la propia codicia actúe, todo el mundo, sin quererlo, contribuye al mejor desenvolvimiento posible de la actividad productora. De esta suerte, en la esfera de la propiedad privada y del mecanismo legal que la protege frente a los actos hostiles de fraude o violencia, no se origina conflicto alguno entre los intereses individuales y los sociales. Fin de la cita de Mises. En el fondo de esta manera de ver las cosas palpita esta misesiana convicción. Es la acción humana la que ha engendrado la vida en sociedad
gracias en parte a la división del trabajo. Esto implica una visión de la sociedad como un medio descubierto como idóneo para lograr de manera más pronta y económica la felicidad individual tan anhelada. Ahora, ¿cómo se constituye la moral, el recto actuar en marco seguro que garantiza la confluencia del interés privado con el de los demás? Pues partiendo de que no puede el individuo concretar sus fines si no contribuye a que los demás logren los suyos. Es decir, la cooperación y la división del trabajo permiten que los seres humanos se beneficien mutuamente. Mises es consciente, sin embargo, de que si no se beneficia directamente a los demás, nuestra obligación consiste mínimamente en no provocarles directo y deliberado daño. Hace énfasis en que el sistema económico de libre empresa es aquel orden social en el que los individuos solo se ven obligados a no dañar al prójimo. Moral de mínimos, expuesto más directamente en las siguientes palabras. Cuando, dice Mises, en la persecución de su propio bienestar provoca también, o al menos no perjudica, el de sus semejantes, jamás puede el particular que sigue su propio camino amenazar la estabilidad social ni dañar el interés ajeno. Este no dañar a los demás en la prosecución de los personales fines constituye la función básica del orden espontáneo. Y tal proceder es lo mínimo que se demanda de nosotros si queremos vivir en sociedad. Mínimo que, sin embargo, constituye nuestra humanidad, alejándola cualitativamente de la mera animalidad. Ahora bien, en la búsqueda de sus fines y en la búsqueda de una mejora de las circunstancias de su propia existencia, no puede el hombre en su finitud ser amo y señor del mañana. El futuro es sinónimo de incertidumbre. Aquí no cabe el principio kantiano de que conocer es dominar, dominar para predecir. La vida y los actos de los mortales se hallan marcados por la incertidumbre del futuro. El ámbito de éxito para lo que emprendemos es bastante estrecho. De esta forma, las decisiones y elecciones que realizamos son nada más las que en el momento nos parecen más acertadas. Si pudiéramos saberlo todo de antemano, dominarlo todo con anticipación, la acción humana se haría innecesaria y desaparecería. Una última cita de la acción humana. Leo: si pudieran los mortales conocer el futuro, no se verían constreñidos a elegir y por tanto no tendrían por qué actuar. Vendrían a ser autómatas que reaccionarían ante meros estímulos sin recurrir a voliciones personales. Ahora bien, no entra von Mises a discutir la cuestión de la libertad de la voluntad al escoger, metafísicamente hablando. Se limita a reconocer que el hombre, en cuanto homo agens, no es pieza inerte de la maquinaria natural. No es arrastrado fatalmente a hacer esto o lo otro, sino que elige y opta en el ejercicio de su querer, inspirado, eso sí, por cuestiones procedentes de su propia subjetividad y de acuerdo a los rasgos propios de la acción humana en general. Mises, sin embargo, pone en relieve que, no obstante lo precario de nuestros conocimientos y control sobre el porvenir, la información que se genera como resultado no intencional de las acciones individuales constituye suficiente y superior orientador de la acción humana. Por supuesto, no puede garantizarse siempre resultados halagadores, puesto que dichos insumos epistemológicos están cambiando constantemente. Por ello es que nos enfrentamos a menudo con el fracaso. Por ello, no solo hay ganancias, sino también pérdidas. Pero en su teoría Mises
Rechaza frontalmente cualquier intento por dirigir centralmente el elegir y el optar. Desautoriza todo interés en intervenir en ese ámbito incierto en el que ocurren los actos humanos, sencillamente porque nadie puede alegar para sí un conocimiento que los demás no poseen. Por ello, toda política económica que ignore las características esenciales del humano actuar y del funcionamiento del orden espontáneo está destinada a priori al fracaso. En consecuencia, yo propongo desde esta tribuna académica la despolitización de los precios, la despolitización de los salarios, la despolitización del consumo, la despolitización de la producción, la despolitización de los impuestos, la despolitización de la educación, la despolitización de la ley y la justicia, en fin, la despolitización de toda la vida ciudadana. Propongo, en una palabra, que derribemos la política del pedestal en la que lo hemos puesto, porque la incertidumbre inherente a la acción humana solo se compensa con la certeza que emana de la prevalencia del Estado de Derecho. Muchas gracias.